don Christopher, pero mire, a esta hora, un mes y medio que empezamos, que tuvimos el día más corto y mire cómo está, 8:42, después reclama que no hay sol. Despuntando el sol sobre el estrecho de Magallanes a esta hora. 8:42, Café Político, como buen día lunes. Partimos la semana con el abogado Rodolfo Saldivia. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día. Buen día, Mauricio. Gusto muy de bien. saludarte. Muchas gracias. Vamos a tocar un par de cosas. Vamos a partir con la situación en Argentina, que para muchos es un batatazo de la dupla Fernández. En términos de que, yo alcancé a plantear algo en la mañana. En Argentina, el tema del momento, desde que se empezó, porque ayer se cayó el sistema. Se cayó el sistema y muchos empezaron con las especulaciones de que el gobierno tenía retenido la información, los datos. Incluso sale el kirchnerismo, sale la dupla Fernández, el propio Alberto Fernández, sale él diciendo que le exige al gobierno sacarnos la información, sino ellos van a dar a conocer la información que tienen. Y ya los Fernández manejaban un 15% de diferencia, un 15% que es un montón para lo que se hablaba en la semana, pero el punto que está en el ojo del huracán es la tergiversación comunicacional de los medios en Argentina. Y ayer se puso al tapete esto, y yo creo que va a ser un temazo, que partió de una u otra manera con Trump, atravesó Latinoamérica y llega a Argentina, pasa por nuestro país también en algún momento, en las elecciones de Piñera, etcétera, en el tiempo que Piñera sale presidente. Los bots en redes sociales, lo que significa la tergiversación y la creación de realidades. En Argentina pasó eso en las últimas semanas, de forma increíble, porque además el viernes hay medios que se atreven a decir que estaban empatados, de consultoras muy rimbombantes y series que estaban empatados, el macrismo con el kirchnerismo, y que Macri iba a empatar seguramente con Fernández hoy día domingo y que todo se iba a venir en octubre. Cuestión que era mentira, o hacen muy mal la pega las consultoras y las estadísticas que sacan, ¿no? Las encuestas que llevan adelante, o simplemente es lo que se ha hecho acá en Chile y se ha hecho acá a nivel local, en Punta Arenas, en Magallanes también, con algunos medios de comunicación, que te plantean un día que un candidato va a sacar 35 puntos y que finalmente saca 25, pues 10 menos. Entonces los medios o los dueños de los medios piensan que si ellos dicen algo, o generan una realidad y la gente se convencerá de esa mentira para ir a votar por un candidato. Acá ha pasado, me parece que vienen nuevos tiempos para poder analizar eso y que la gente se dé cuenta, pero en Argentina reventó el globo en las últimas horas y la demostración es un triunfo arrasador del kirchnerismo, que volvería a la Casa Rosada en octubre, Rodolfo. Es bastante extraño quizás para muchos. Bueno, respecto a lo que sucedió en Argentina, los últimos datos hablan, creo que el 49,19, creo que sí, finalmente 50% del 77% del padrón. Exacto, así que es bastante alto. Esa cifra, digamos, permitió que prácticamente ya la carrera presidencial ya está casi ganada por parte de la dupla FIF, digamos, Fernández y Fernández. Ahora, respecto a lo que tú señalas de la caída del sistema y todo, hay que recordar que Argentina tiene una concentración de medios bastante importante en manos del Grupo Clarín. El Grupo Clarín, digamos, ligado principalmente a sectores más conservadores, de derecha, si lo queremos plantear en términos más coloquiales. Cercanos al macrismo. Más cercanos al macrismo, al oficialismo. Principalmente ellos siempre han tenido una relación, digamos, bastante compleja primero con Kirchner y después con Cristina Fernández. Sí. Entonces, desde ahí se arrastra una disputa que generó en su momento también una idea de generar una ley de medios, que finalmente creo que fue aprobada. Entonces, tratar de frente a eso, como sociedad argentina, hacerse cargo y no dejarse, digamos, afectar tanto por lo que generan los medios en comunicación, permitió, digamos, un trabajo de base silencioso, principalmente de la Cámpora, que está dirigida por los hijos de Fernández, digamos, que eran juventudes, digamos, que trataron de tomarse el poder, digamos, sindicatos, y tratar de generar redes.
eso permite un trabajo más colectivo y finalmente eso derivó en lo que después todos los analistas denominaron lo que se llamó la grieta, que en fondo la grieta para ellos es como la polarización que nosotros llamamos en Chile, es decir, que hayan dos bloques, o sea, tú eres o apoyas a los Kirchner o estás con la oposición en su momento. Ahora blanco-negro. Es blanco-negro, no había en términos intermedios, generó bastante crisis, incluso en familia argentina, respecto a qué posición tomaban, si querían un gobierno más progresista, si estaban de acuerdo en ese sentido o no. Y bueno, esa grieta, digamos, terminó, yo creo que por la elección de Macri, se le dio, digamos, la oportunidad de gobernar, y bueno, por un tema de tecnocracia neoliberal, digamos, que no tomó medidas adecuadas, digamos, trató de recortar, digamos, lo que es el gasto público en cierta medida, ordenar un poco las finanzas. Esa apuesta, digamos, no resultó, se generó un desempleo enorme, vino una crisis importante, las exportaciones de Argentina, y bueno, ellos tradicionalmente han tenido problemas económicos, no tienen mucha habilidad en materia económica, entonces generó, digamos, una crisis importante económica, aumentó la desnutrición infantil, o sea, eso es un dato bastante importante de la causa. La desigualdad se disparó, la pobreza también, por lo tanto todo eso fue generando un escenario en donde la gente, principalmente creo yo que la apuesta fue pensar, bueno, si bien los Kirchner no lo hicieron bien, al menos nuestra situación económica era mucho mejor que la que existía trabajo, ahora. pagamos los servicios básicos cada 2 meses y muchos subsidios, entonces también eso igual ayudó, digamos, a descomprimir esta situación que, si bien podría haber existido, al momento de retirar se hizo desnuda, digamos, el poder quedó desnudo, en este caso el presidente sin poder real, digamos, con la gente. Ahora, eso se enmarca también, yo creo que con otro tema, que es el tema del fin de los ciclos de derecha latinoamericana. Si bien en su primer momento la gente se recordará un boom de progresismo, digamos, que fue Evo Morales en Bolivia, en Perú también, en Ecuador Rafael Correa, en Venezuela Hugo Chávez, en Argentina Bachelet, Michelle Bachelet, Mujica, y en Argentina Fernández Mujica en Uruguay. Y ese ciclo, digamos, que duró alrededor de 8 o 10 años, finalmente se pone término y, bueno, la derecha retomó el poder en el continente con Macri, con Bolsonaro, en Perú también. En Ecuador Lenín Moreno, Colombia Chile. También, y Chile. Entonces finalmente se puso, digamos, un fin a ese ciclo, y ese fin a ese ciclo viene dado principalmente por esta elección. Argentina es clave, Argentina y Brasil. En Brasil, bueno, queda por verse qué es lo que ocurre con Bolsonaro, pero ya hay, todas las encuestas dan luces de que Bolsonaro va a perder, digamos, si quiere lanzarse a la reelección, va a perder la elección, y bueno, ya en Argentina ya casi es un hecho de que la dupla Fernández va a tomar el gobierno. En Perú renunció también el presidente, está por verse que va a adelantar las elecciones, por lo tanto está por verse qué va a pasar ahí. Y bueno, y la gente también tiene que tener en cuenta todo el tema de Guaidó. Guaidó es algo así como un progresismo más, no revolucionario, pero es de izquierda, o sea, centro izquierda. O sea, Guaidó es, si ponemos a tener un símil, es como el PPD, digamos, de Venezuela, digamos, obviamente con todos los matices que puede haber, pero es un progresismo más moderado, pero siempre también de izquierda. Por lo tanto, todo el escenario del continente vuelve, digamos, a manos de la izquierda latinoamericana. O sea, ¿tú dices que va para allá? Va para allá, sí. Va para allá, al menos yo creo que en Brasil y Argentina. ¿Ya? Respecto al manejo de los medios, la elección de Trump principalmente dio luces de que se puede, digamos, afectar una elección principalmente manejando información y cómo se comunica. Eso clásicamente se ha hecho, principalmente lo hacía en la prensa papel, digamos, en la época, la radio en su momento, la gente más antigua escuchará eso también, la televisión después con los efectos, todo lo que es lo manejo mediático, digamos, que se pone en la agenda, digamos. Y bueno, y eso ahora con las redes sociales, en donde cada persona busca su propia información y se genera su propio contenido, sus propias ideas, determina que uno pueda tener, por ejemplo, patrones. En este caso, empresas se dedican a hacer esos patrones de qué es lo que más lee uno, qué es lo que más consume. Exacto. Y eso se entrega esa información a políticos para que ellos, digamos, traten de dirigir a esa persona, digamos, con comentarios que es lo que quiere escuchar. Y eso se ha hecho. O sea, de hecho, hay una empresa que se llama Instagis,
que permitió que el crecimiento de Renovación Nacional fuera importante en la elección del año 2017 de diputados, y esa empresa funciona en Chile como apoyada por Corfo, entonces se pueden encargar consultorías en ese sentido y hacen un mapeo de redes sociales. Obviamente las personas que dentro de ese perfil no encajen, porque tienen obviamente comentarios muy en contra del gobierno, determina finalmente en que las personas moderadas o incluso las personas que no tienen opinión política sean un objetivo para saber cuáles son sus problemas, sus necesidades y hablarles directamente a esa persona. Y ahí empiezan también los oportunismos políticos en términos que dicen, ¿saben qué? La población entre los 35 y los 45 años que vive por ejemplo, lo hacemos en Magallanes, Puerto Natales, quiere escuchar estos 3 temas y tú vas a Natales y dices, los 3 temas más importantes para Magallanes son delincuencia, educación, los salud. 3 que ya averiguaste a través de redes sociales o una buena consultora, qué son los temas que quiere escuchar el natalino y la natalina. Pero vienes a apuntar en eso, seguramente las 3 prioridades son distintas, capaz que se repita una o dos respecto de la forma en que la crecimiento, por ejemplo, y llega ese candidato, migración, claro, acá y va a llegar a Punta Arenas y va a decir otra cosa. Trump lo hizo mucho en Estados Unidos, y hablaba de algo que hablaba a favor de algo que en otro estado hablaba en contra, así directamente. Y eso es lo que se está haciendo. Y eso es populismo, o es saber aprovechar los momentos en términos de las consultorías o de las poblaciones electorales. Eso sirve para ganar elecciones. Pueden ganar la elección, pero el problema es que no genera adhesión, no da consistencia porque no hay una adhesión a un proyecto, una visión ideológica, y finalmente esos apoyos temporales no sirven de mucho porque, claro, si bien sirven para, digamos, al grueso que entra, digamos, al gobierno, digamos, y manejar la agenda, quizá tratar de manejarla, a la larga, digamos, caes en tu popularidad, y eso es así. O sea, CADEM, que es una encuesta, digamos, proclive al gobierno, digamos, porque Kingscon, que es el que hace la encuesta, digamos, trabajó incluso para el gobierno de Piñera. Esa encuesta hoy en día muestra cerca de un 60% de rechazo al presidente. Y si una encuesta, digamos, bastante conservadora y cercana al gobierno, quiere decir que esa cifra podría ser mayor. Y las encuestas no se miran, digamos, una a una, sino que en un periodo largo de tiempo. Y esa caída del presidente ha sido sistemática, al menos este año. Por lo tanto, eso te genera que ya un año de gobierno tengas un rechazo del 60%. Quiere decir que tú como político no generaste una adhesión a un proyecto ideológico, sino a una persona. Y esa persona está mediada por lo que propone, digamos. Y lo que propuso, digamos, no, si bien puede afectarse en este momento económico por una crisis internacional, eso también podría salvarse, como le sucedió incluso a los Kirchner en Argentina, sí, con un tema de una visión de país, una visión distinta, una visión ideológica distinta. Bueno, Macri es resultado también de lo que estamos conversando, de una u otra manera. Así es. Vamos en los minutos que nos quedan a hablar del tema laboral. El gobierno trató de fusionar, trató de acercar a Camila Vallejo del Partido Comunista con su proyecto de la rebaja a las 40 horas, pero presenta una de 41. Ahora ya el 40-41 es bastante raro de explicárselo a la gente, ¿no? ¿Por qué no bajar a 40 y por qué a 41? Para marcar una diferencia, pero se dice que el proyecto del gobierno es más integral. ¿Qué es lo que puede pasar, Rodolfo? Bueno, el proyecto en particular bueno, ya la gente lo va a conocer, pero solamente mencionar brevemente, plantea reducir, en el caso de la propuesta de Camila Vallejo y Carol Cariola, del Partido Comunista, a 40 horas la jornada laboral, ya máxima de la semana. ¿Qué es lo que propuso el gobierno? 41 horas, digamos, 0,5, digamos, 41 horas ahora finalmente, con flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente uno pueda trabajar 108 horas mensuales distribuidas en base a, digamos, las 4 semanas que componen un mes, pero con un tope máximo de 41 horas a la semana, ¿ya? ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, el problema de la propuesta del gobierno es precisamente que este proyecto al menos ingresa con lo que sucedió en paralelo con el escándalo mediático de la Piccola Italia, y la gente se recordará todo eso, esa denuncia que estuvo leyendo el Tyson y que estuvo, digamos, el ministro Monkever, digamos, con su reforma ahí por las cuerdas la semana pasada, en los matinales, dando cuenta de esa situación, y que incluso fue respaldada por el presidente Piñera en otro matinal. Por lo tanto,
¿Eso qué evidencia? La falta de fiscalización que tiene hoy en día tanto la Dirección del Trabajo para sancionar como también la inspección, digamos, para tomar cartas en el asunto en ciertas medidas, que son los organismos que fiscalizan, digamos, que se cumplen las leyes laborales desde el punto de vista de los trabajadores. Yo me pregunto si se diese este mundo ideal que plantea el gobierno de que exista la posibilidad de que el trabajador negocie con un empleador sus jornadas de trabajo y esa empresa tiene 80 o 90 contratos de trabajo, tratar de investigar y fiscalizar 80 o 90 jornadas distintas de trabajo es bastante compleja, digamos, para la labor de una fiscalización. Toda vez que el Estado no tiene esa capacidad para estar incluso activando fiscalizaciones digamos, en el corto tiempo. Por lo tanto, va a generar precisamente que esa ley no se cumpla y que permite, digamos, como se puede concentrar la jornada, incluso con bastante extensos horarios durante el día. Por lo tanto, finalmente, si es que no se le pone un máximo a la semana de horas trabajadas, porque el proyecto del gobierno plantea 180 horas mensuales, pero no un límite a la semana. Claro, prácticamente uno puede trabajar 11 horas un día y claro, finalmente la semana siguiente uno trabaja 5 o 6 horas, pero esa semana prácticamente va a trabajar 11 o 12 horas, por lo tanto es bastante complejo. La respuesta de vuelta, digamos, del punto del gobierno dice que su proyecto, porque esa fue una crítica que se le hizo, establece que pueden ser 8 horas máximos con 2 horas extra. Finalmente igual son 10 horas, por lo tanto trabajar 10 horas durante 5 días es bastante, incluso 6, o sea, serían 60 50, horas, claro. 60 horas a la semana. Y finalmente, ¿cómo fiscalizas eso? Que a la semana no hayan 60 también. Es un tema bastante complejo, sobre todo que en el caso de la Apícola Itolia le hacían firmar a los trabajadores el libro y los días anteriores a que fueran a su lugar de trabajo. Por lo tanto, es bastante complicado para el fiscalizador tratar de dar cuenta de esa situación. El tema de la fiscalización debe ser lo más paupérrimo que tiene Chile como Estado, como Así país. Nadie fiscaliza nada, o siempre faltan fiscalizadores. Debes tener el 20% de lo que necesitas para fiscalizar. Uno ordena una fiscalización y desconozco un poco los plazos de acá de la región, pero por lo menos en Santiago demoran 2 meses en que vayan recién a ver algo, digamos, a la empresa, entonces es bastante complejo. Ahora, también en la discusión amarrada esto fue la productividad. Desde diferentes gremios empresariales plantearon de que iba a bajar la productividad al disminuir la cantidad de horas, y eso es un argumento totalmente cuestionable desde el punto de vista sociológico y económico, ¿ya? Desde el punto de vista económico, resulta que acaba de salir una encuesta que está publicada, digamos, de Conference Board, habla de que la productividad de los trabajadores chilenos alcanzó un máximo histórico en el año 2018 y que el año 2019 incluso va a subir. Ahora, de vuelta, se calcula que nosotros tenemos la segunda productividad, la mejor productividad a nivel latinoamericano después de Uruguay, ¿ya? Por lo tanto, hay un mito ahí de que nosotros trabajamos poco y trabajamos ineficientemente. O sea, puede ser, digamos, en términos macro en comparación con países desarrollados. Ya, por ejemplo, la hora de productividad chilena es de $29 y la francesa es de 62 dólares por hora. Claramente ahí podría haber un tema, pero sí. A nivel, digamos, como necesitamos compararnos a nivel latinoamericano, solamente estamos debajo de Uruguay, por lo tanto eso también es un mito. Y respecto a la parte sociológica del proyecto de ley, y digamos tratar de no bajar a 40 horas, eso genera cosas anexas. Por ejemplo, si uno tiene mayor tiempo libre, en teoría podría también tener un impacto en las vacaciones, podría tener incluso que hay una mayor inversión en capital, ¿por qué no decirlo? Incluso un aumento de las tasas de natalidad. La tasa de natalidad del país ha venido cayendo consistentemente y evidentemente eso tiene una explicación también por las horas de trabajo, el estrés laboral y todo eso y las proyecciones de vida futura. Por lo tanto, hay una serie de cosas amarradas y también el hecho que al tener ocio o tiempo libre, uno termina, digamos, siendo más productivo. O sea, no por estar sentado en un computador 8 o 10 horas, uno va a trabajar en igual calidad o igual eficiencia que trabajando 6 o 7 horas y al final, digamos, de manera despejada o como mucho más concentrado.
¿Ya? Y ese estudio, digamos, es lo que, digamos, el gobierno no quiere hacer. Y porque no quiere hacer, creo yo, es porque, digamos, el gallito se lo ganó, digamos, Camila Vallejo, que fue portada de la segunda, digamos. Entonces, con titular incluso le ganó el gallito al gobierno. Es una buena movida, sí, tratar de integrar los dos proyectos. De una u otra manera. No sé si les va a resultar, pero fue un buen movimiento de pieza en el tablero, por decirlo de alguna manera. No sé si le va a resultar. Monker ha sido criticado desde su propio sector, de que no está defendiendo bien el proyecto, pero vamos a ver. Sí, yo creo que las 40 horas límites deberían, digamos, salir, digamos, aprobadas, porque ya meter el tema de la flexibilidad es mucho más complejo, como te digo, por la fiscalización que puede haber desde ese punto de vista. Ahora, evidentemente, sea el proyecto del gobierno o sea el proyecto del PC, del Partido Comunista, yo creo que finalmente que trabajemos menos igual va a ser un éxito, porque en fondo va a lograr, digamos, que digamos, nos sintamos más contentos, más felices y trabajemos de mejor manera, digamos. Entonces, ese es el punto, digamos. Se apruebe o no cualquiera de los dos proyectos que se apruebe, finalmente los dos proponen una rebaja de la jornada máxima laboral. Eso es una buena señal. Rodolfo Saldivia, abogado, político, café político. Café político. Abriendo esta semana. Nos tenemos que ir, nos quedó pendiente el tema de embotidora de Coca-Cola, vamos a tener novedades más ratito, así que vamos a ver qué sucede con la huelga. Solo brevemente, Mauricio, respecto a eso, respecto a lo que pasa en Coca-Cola, hablé, digamos, con un dirigente de ahí, me dicen que la última propuesta que tuvieron de la empresa fue de 300.000 pesos de un bono de término de conflicto. Ellos pedían 1.200.000. Ellos pedían 1.200.000, también pedían una colación, digamos, de 3.500 pesos y lo que le estaba ofreciendo la empresa era de 2.000. Y finalmente un reajuste de 10%, digamos, a todos los sueldos de los afiliados, o sea, del sindicato, digamos, los trabajadores del sindicato. Y respecto a eso... Y eso no hay respuesta. No hay respuesta, está congelada. Esa fue la última propuesta que hizo la empresa y no sé si habrán tenido reunión hoy día o no. Me da la sensación de que al parecer no tendrían aún agendada reunión con parte de la embotelladora de Coca-Cola. Lo vamos a averiguar para saber qué sucede con novedades durante la mañana. Rodolfo, que esté muy bien. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias, Mauricio. Chao, buen día. Pausa y ya volvemos.